El objetivo del presente video es explicar la forma como se organizó la lógica del sistema institucional de evaluación de la institución educativa Carlos González del municipio de Belmira, Antioquia, en, el, en la plataforma Sinaí. Específicamente, la forma técnica para efectos de desarrollo por parte de los técnicos de la empresa siempre.net. Entonces, empecemos por decir lo siguiente. En la base de datos, la planeación específicamente se trabajó con base a tres tablas principales. La primera de ellas es la tabla logros generales, que se encuentra en Sinaí. Vamos a hacer para el efecto un pequeño diagrama que nos va a facilitar la tarea. Logros generales, esta tabla en relación con la tabla criterios y la tabla actividades. Entonces, en primer lugar decir que en la tabla logros generales están guardados los logros que la institución planea por grado y por asignatura. No tienen amarrado un periodo estrictamente, aunque lo pueden tener, pero solo para efectos de filtro y búsqueda, ¿cierto? Tienen un código específico en el ID del logro que les permite tener como identificador para facilitarle al usuario la diferenciación. Y no es otra cosa que una tabla básicamente de referencia para hacer la inserción. O sea que no hay estrictamente una relación con la tabla de criterios. La tabla de criterios es la que efectivamente registra los logros que el docente planea. Es decir, de la tabla de logros, el docente selecciona los que va a utilizar en el periodo y los lleva a la tabla de criterios. En la tabla de criterios ya no se insertan por grado, sino por grupo. Y aquí el periodo sí es obligatorio para determinar a qué periodo corresponde el logro planeado. Es decir, que aquí lo que se hace es una copia de la información de esta para insertar acá. Y aquí sí tenemos una relación ya más estricta con la tabla de actividades. En actividades y criterios relacionamos la institución, el calendario, el área, la asignatura, el grupo y el grupo. Bueno, y la dimensión se relaciona, el periodo con el periodo y la dimensión con la dimensión. ¿Por qué es tan importante la dimensión en este caso? Porque esta institución no trabaja por dimensiones y luego el criterio, el ID que tiene en el campo dimensión para esta institución corresponde al orden en que se van a ver los criterios en la planilla. Es decir que para efectos del boletín podría ordenarse el criterio en el orden de la dimensión dentro de la respectiva asignatura. Y permite obviamente amarrar las actividades de cada criterio o logro planeado a la respectiva dimensión. Eso en cuanto a la estructura de la planeación, para tener bien presente. Por una parte. Por otra parte hay que tener en cuenta lo siguiente. En la base de datos hay una función con valores de tabla que se llaman notas parciales 3801. Véala aquí. Esto es una consulta que está insertada dentro de una función con valores de tablas que devuelve una vista que nos permite ver la planilla de calificaciones básicamente. En esencia, ¿qué nos devuelve esto? La ID de estudiante, institución, calendario, periodo, grupo, asignatura, las notas desde la 1 hasta la 30 de la tabla parciales, un cálculo del desempeño de las notas 26 a la 30, ¿cierto? Para saber qué desempeño corresponde a la nota 26, a la 27, a la 28, a la 29 y a la 30, quienes a su vez son las notas que guardan el promedio de las notas parciales, es decir, de la nota 1 a la 5 se promedian para obtener la nota 26, de la 6 a la 10 se promedian para obtener la nota 27. Este promedio, este cálculo lo hace un procedimiento almacenado que se llama, vamos a mirarlo aquí de una vez, nota final 3801. Nota final 3801 lo que básicamente hace es una consulta, hace un insert en una tabla temporal, ¿cierto? En donde básicamente el insert es el resultado del union de los campos nota 1 a nota 25 de la tabla parciales.
poniéndole del primero al 5 el componente 1 y del 1 al, y en ese componente del 1 al 5 para cada una de las notas 1 a las 5. Luego el componente 2 y en fin. De tal manera que me da la tabla parciales pero en forma vertical. Me devuelve la tabla parcial en forma vertical. Luego, ¿qué hago? Utilizo pues esa vista o esa tabla temporal relacionada con la tabla de actividades para hacer un update sobre el campo nota 26, tomando como resultado el promedio de las notas el promedio de las notas de ese componente correspondiente. Hace para la 26, 27, 28, 29 y 30. De tal manera que este procedimiento básicamente se encarga de calcular las notas 26 a la 30. Con base a las notas 26 a la 30 se obtienen los desempeños en la vista de la que estábamos hablando ahora. Notas parciales 3801. La inasistencia viene en directa de parciales, luego viene la función logros alcanzados pendientes. Esta función tiene 4 posibles resultados. Primero de ello, bueno, se le pasa a la institución, calendario, periodo, grupo, asignatura, el estudiante. P si estamos hablando si queremos logros pendientes, o A si queremos logros alcanzados. Y le pasamos 1 si hablamos de calificación del periodo, o 2 si hablamos de la calificación final, de los logros acumulados pues al final. De tal manera que estas 4 instancias de la función logros alcanzados pendientes me va a devolver cuántos logros tiene pendiente en el periodo, cuántos alcanzó en ese periodo, cuántos tiene pendientes en el año y cuántos alcanzó en el año. 4 columnitas que se van a ver en la planilla de calificaciones y que son utilizables en cualquiera de los demás reportes. Además de eso tenemos otra función que se llama desempeño 3801. Básicamente esta función calcula el desempeño del estudiante, ya sea para el periodo o para la nota final. ¿Qué parámetros recibe? Institución, calendario, periodo, grupo, asignatura, el estudiante, y un 1 si queremos el desempeño del periodo, o un 2 si queremos el desempeño final acumulado. Vamos a mirar rápidamente cómo se calcula los logros pendientes y el desempeño. Para ello tenemos que irnos a las funciones escalares, entre las que vamos a encontrar primero logros alcanzados pendientes. Por aquí lo tenemos, miramos la función. Esta función recibe institución, calendario, periodo, grupo, asignatura, estudiante, una variable que llamamos tipo, de tipo nechar, que recibe P o A para pendientes o alcanzados, y otra que llamamos método, tipo entero, que recibe 1 o 2 para periodo o acumulado. Básicamente, ¿qué hace? Dependiendo del tipo y del método que reciba, entonces va a ejecutar una consulta distinta en cada caso. Bueno, ni tan distinta, hay una pequeña variación de una a otra. Entonces, cuando se trata de diferenciar el periodo, pues la diferencia es que si estamos en el método periodo, el campo de periodo se iguala al parámetro y de periodo. Pero si estamos en el método acumulado, no se iguala, sino que se compara el campo y de periodo con el parámetro de periodo, donde el campo de periodo es menor o igual al parámetro de periodo. Es decir, aquí me traería todos los periodos acumulados hasta el periodo que le pase en el parámetro. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Cuenta las dimensiones provenientes de la vista notas componente 0 y 18, donde el desempeño que devuelve esa nota es igual a bajo o es nulo, ¿cierto? O sea, si está nulo o es bajo, entra en el conteo para devolver los logros pendientes. Y lo mismo pasa en el caso del acumulado con la diferencia en el periodo. En el caso de los alcanzados, vamos a pedir la misma consulta, pero aquí vamos a traer los que no sean bajos y que no estén nulos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá, pero con la diferencia de que esté acumulado para el periodo. Esto me va a devolver la cantidad de logros pendientes y alcanzados. Por otro lado tenemos la función desempeño periodo. Desempeño 3801. Vamos a buscarla por aquí. Desempeño 3801. Vale aquí. Entonces esta función recibe también institución, calendario, periodo, grupo, asignatura y estudiante y un método, donde 1 es el periodo, 2 es el acumulado.
Entonces, lo primero que hacemos es que según el método contamos el total de logros sobre el cual se va a dividir el resultado. Entonces, el total de logros, en caso de que sea el periodo, es el conteo donde el periodo es igual al i de periodo. En el caso de que sea acumulado, pues todos los criterios hasta el periodo que se le está pidiendo. Y aquí tenemos el total de logro que se vuelve el denominador para calcular los porcentajes. Esta función es muy específica de la institución Carlos González. Lo que hacemos luego es que declaramos todas las variables. Pero antes de avanzar aquí yo quiero aprovechar para mirar algo, o mostrar más bien algo que me parece muy importante para entender mejor esta parte. Vámonos por archivos, documentos, clientes, Antioquia, Belmira, Carlos González, toma requerimiento, y aquí tenemos el CIE. Entonces, el CIE de esta institución, específicamente en el punto 8.3, determina la forma como se calcula el desempeño de un estudiante para una asignatura. Aquí en la parte resaltada están los detalles. Yo no voy a entrar en este momento a detallarlo, ¿cierto? Porque aquí este resumen me parece más práctico. Aquí me va a decir, cuando un estudiante obtiene superior, tiene que cumplir estas tres condiciones. Para obtener alto, tiene que cumplir estas dos condiciones. El básico la cumple con esta condición y el desempeño bajo, pues el que no cumpla ninguna de esas otras, o en su defecto que cumpla esta, ¿cierto? Que viene siendo lo mismo en términos lógicos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la condición 1 es que el porcentaje de logros en básico, alto y superior, o sea, la suma de los logros de alto, básico y superior sobre la suma total, sobre el total de logros. Esta condición 2 es los logros de alto y superior sobre el total de logros, y los logros en superior sobre el total de logros me daría el porcentaje de logros en superior. De tal manera que para obtener, digamos, el nivel básico, el estudiante debe tener un 60% de los logros o más en básico, alto y superior. Esa es como la condición. Y así sucesivamente. Ya de aquí se pueden deducir las demás. Bien, por otro lado, entonces lo que hago acá es que declaro una variable de superior, alto, básico y bajo para la cantidad de logros de eso, una variable P superior, P alto, P básico y P bajo para el porcentaje de logros en eso, y otra variable que llamamos condición 1, condición 2 y condición 3 para cada una de estas tres condiciones. Luego obtengo el número de logros con desempeño superior usando la función logros desempeño que no hemos visto y que vamos a ver a continuación. Logros desempeño la debemos tener por aquí, por la L de logros, logros desempeño, vean aquí, modificamos. Igual que en los casos anteriores, recibe institución, calendario, periodo, grupo, asignatura, estudiante, recibe un desempeño para saber de qué desempeño va a trabajar y recibe un método. Uno es periodo, dos es acumulado. Entonces, en el desempeño, básicamente, lo que hace esta función es que me cuenta el número de dimensiones de la vista notas componente 018 que cumplan con la condición de que el desempeño de esa nota sea igual al desempeño que le estoy pidiendo, sea superior, alto, básico y bajo. Y los cuenta, básicamente cuenta. Básicamente es muy parecida a logros alcanzar logros pendientes, solo que en este caso me da solo los de un desempeño específico, ¿cierto? Ya sea para el periodo o acumulado. Lo que define la acumulación es esta variante aquí de menor o igual que el periodo. De tal manera que aquí que estoy obteniendo la cantidad de logros que el estudiante obtuvo en superior, cuánto obtuvo en alto, cuánto en básico, cuánto en bajo. Y el porcentaje de logros en superior es dividir el número de logros en superior sobre el total de logros correspondiente. Y así aplico lo mismo para cada uno de los niveles de desempeño y obtengo tanto la cantidad de logros en el nivel correspondiente como el porcentaje de logros en el nivel correspondiente. Por último, defino las condiciones. La condición 1 me dice que debo sumar el porcentaje de logro en superior más el porcentaje de logro en alto más el de básico.
En la 2 voy por el superior más el alto y en la 3 solo con el superior. De tal manera que no nos quedaría sino evaluar las condiciones. Entonces, si el estudiante cumple la condición 1, que es menor, perdón, si la condición es menor o igual que 60%, entonces el valor es bajo, debe devolver bajo. Si es mayor o igual a 60, se vuelve básico. Pero si tiene 80, también es mayor o igual que 60. Entonces, la tercera evaluación convertiría este básico en alto. Es decir, cumple la condición del 80 y además de eso, cumple la condición 2, que es mayor que el 30. Entonces se va para el nivel alto. Y por último, puede que esté por encima del 80, claro, y está en el 90 o en el 100. Pero entonces tiene que cumplir las otras dos condiciones, que la condición 2 sea mayor al 50 y que la condición 3 sea mayor al 30 para que devuelva a nivel superior. Y esta es la forma como calcula el desempeño de un estudiante, ya sea para la asignatura o para el periodo. De tal manera entonces que después de toda esa carreta, lo que tenemos acá es una función con valores de tabla o una vista parametrizada en la que tenemos la planilla de calificación que se puede usar en el front de las consultas para hacer los informes, boletines y demás. De tal manera que todo lo que tenemos aquí básicamente es calculado. Lo único que no es calculado es las notas de la 1 a la 20 que son ingresadas por el usuario. Juan, hablemos un poquito del boletín. Entonces, lo que se está pidiendo para el boletín es básicamente esto. Dicho de otra manera, los logros que están en la tabla de criterios van directo. ¿Cuál es la nota correspondiente a cada uno de esos logros? De acuerdo al ID de la dimensión, sería la nota 26, 27, 28, 29 y 30 según el orden de acá, ¿cierto? O sea que vendría siendo, bueno, aquí toca hacer una consulta que las tire hacia abajo para que las relacione. Ah, no, mentira, la vista, esta vista que se llama notas componente 018, que la tenemos por aquí, notas componente 018, por aquí está. Por aquí debe estar. Notas, vale aquí. Esta vista ya hace eso. De tal, de tal manera que básicamente sería relacionar esa vista para obtener este boletín con la tabla de criterios, ¿cierto? Donde el ID del componente de la vista notas componente 018 es igual al ID de la dimensión de la tabla de criterios para esa institución. Estos valores ya los viste en la otra vista, así que son facilitos de sacarlos. Aquí puedes poner las tres iniciales que fue como lo hice en la planilla de calificaciones, las tres primeras letras, o sea, un left 3 del desempeño. Y sí, eso en cuanto a obtener esta parte. Eso es. Por acá también se nos está pidiendo otro informe. Bueno, este es el boletín también. Vamos a mirar este informe. Este informe nos debe devolver el porcentaje de logros en superior, en alto, en básico y en bajo de cada uno de los estudiantes. Pero teniendo la planilla, como podéis observar, aquí ya está el número de logros. Perdón, aquí faltaría, si tiene razón. Pero igual está la función. La función logros desempeño te devuelve el número de logros según el nivel de desempeño. Y teniendo el número de logros, al dividirlo entre total de logros, pues ahí está. ¿Cierto? Logros planeados en este caso. Recuerden que los planeados son los que están en la tabla de criterios. Pero eso ya está definido porque ya está logros pendientes y alcanzados, que es el porcentaje. Entonces, de pronto sería agregarle a esta vista los campos de los logros en alto, en superior, en básico y en bajo. Vamos a ver si lo hago de una vez, o mejor dicho, después lo hacemos. Y miremos que otro requerimiento hay por aquí de pronto que sea importante. Bueno, esto es igual, básicamente es lo mismo. Así que eso es todo, Juan. Listo.